habría sido un placer poder volver a Barcelona, que es una ciudad que quiero muchísimo, pero en fin, dadas las circunstancias, pues nos tendremos que aguantar con la presentación virtual, ¿no? La verdad es que es una invitación que me ha hecho mucha ilusión porque me da la oportunidad de combinar varias líneas de trabajo que yo he ido llevando a lo largo de la vida y un poco como ha dicho Elsa, pues son demasiado distintas unas de otras y han tenido poco que ver biográficamente, por así decir, ¿no? Es como si hubiese llevado varias vidas paralelas, ¿no? Unas cosas por la mañana, otras por la tarde, otras los fines de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta oportunidad pues tengo un poco la ocasión de ponerlas todas juntas, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto me obliga un poco a hacer un poquito de autobiografía, sobre todo para poner el contexto a cómo es que alguien ha llegado a hacer un conjunto de cosas tan raras como las que estoy haciendo y como vais a tener la oportunidad de ver en la presentación, ¿no? Básicamente, las dos líneas de trabajo que se mezclan aquí en la investigación son, por un lado, el trabajo que he ido haciendo en filosofía de la ciencia y, por otro lado, el trabajo que he ido haciendo en divulgación y divulgación del conocimiento, ¿no? Divulgación de la filosofía en parte, digamos, desde el punto de vista más personal, pero también trabajo sobre divulgación del conocimiento científico en general, ¿no? El hecho de que me haya dedicado a las dos cosas, pues en parte se debe a un accidente, ¿no? Y es que, y también tiene algo que ver con Barcelona. Y es el hecho de que cuando yo era muy pequeñito, pues tendría 4 o 5 años, mi padre empezó a trabajar para una editorial que se había establecido en Barcelona a finales de los 60, que era la sucursal de la que ahora, bueno, de la conocida, el grupo Thomson, y creó una editorial de revistas técnicas. Eran revistas profesionales, sobre todo eran revistas médicas, ¿no? No eran revistas científicas, sino revistas dirigidas a los profesionales. Luego mi padre dejó de trabajar al cabo de unos años en las revistas médicas, pero durante muchos años pues la medicina era una cosa que, digamos, sin haber nadie médico en mi familia, pero estaba muy presente en mi casa a través de revistas de este tipo. Luego empezó a trabajar en revistas sobre construcción. Finalmente él creó una propia editorial que publicaba una revista que se llamaba Técnicas de Transporte y Almacenaje. Como veis, un tema apasionante, ¿no? Pues se hablaba sobre camiones, carretillas elevadoras, estanterías industriales y cosas así. Pero, en fin, eran el mundo en el que yo viví, digamos, hasta que entré como profesor en la universidad, pues era el mundo de las publicaciones especializadas, ¿no? El mundo de dar a conocer a los profesionales las novedades que existían en ese terreno, ¿no? Entonces, el mundo del periodismo de la comunicación, pues es algo que yo, sin haber tenido una formación, digamos, profesional, académica en este terreno, pues yo lo he vivido desde pequeñito, ¿no? Entonces, cuando entré en la universidad, coincidió, a principios de este siglo, coincidió que en la UNED hubo un movimiento para crear un máster en periodismo y comunicación científica y bueno, resulta que como en la UNED no teníamos entonces tampoco, claro, un grado en periodismo, una licenciatura, una facultad en periodismo, pues tampoco había mucha gente que supiera algo del tema como para hacerse cargo de esta titulación. Y en fin, pues el caso es que por estas carambolas del destino, pues me terminó cayendo a mí. Pues, ¿hay alguien que sepa algo de periodismo por aquí? Ah, pues Jesús creo que sabe algo. Pues nada, pues te encargamos a ti. Esto se convirtió al final en una bola de nieve de la que fueron creciendo más cosas, como lo que ha mencionado Elsa, Divulga UNED, que es el nombre que damos a la unidad de cultura científica aquí en la UNED. Y en fin, pues que desde entonces, a partir de ahí, pues también he ido dedicándome a cuestiones más relacionadas con la divulgación. Ya digo, no solo del conocimiento científico en general, como hacemos en el máster en periodismo y comunicación y en Divulga UNED, sino también divulgación de la filosofía, que al fin y al cabo es mi campo y pues lo he trabajado mucho en libros, revistas
blogs, últimamente en Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Filosofía. Habréis visto por ahí los hashtags. Pues seguro que si echáis un vistazo, hoy habrá filosofía hasta en la sopa. Así que tampoco está mal un poquito de filosofía aquí. Pero el caso es que estos dos, las cosas que yo iba haciendo en comunicación científica y las que iba haciendo en filosofía de la ciencia, pues no tenían nada que ver. Y yo iba haciendo publicaciones en mi campo académico, ¿no?, que es la filosofía de la ciencia y la economía del conocimiento científico, y no las relacionaba para nada, digamos que hacía eso por la mañana y por la tarde lo de comunicación, algo así, ¿no? Y la verdad es que he tenido en estos últimos años muy pocas ocasiones de ponerme a juntar las dos cosas, ¿no? Y esta es una ocasión de esas, y espero que a lo mejor la mezcla pues resulta un poco no muy satisfactoria según el gusto de la gente, pero por lo menos es un intento de juntar las dos cosas, que al fin y al cabo es un intento de pensar desde la filosofía qué es eso de la comunicación científica, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos esenciales, que es lo que nos gusta a los filósofos, la esencia de las cosas? ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la comunicación científica? Y aquí tengo que introducir, para introducir la visión filosófica del asunto, también otra peculiaridad biográfica. Lamento ponerme aquí tan en el centro de la exposición, pero es importante para saber de qué va esto, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, yo estudié la carrera de filosofía, me especialicé en filosofía de la ciencia, y dio la coincidencia que mi director de tesis, Juan Carlos García Bermejo, que por desgracia falleció este año, él era catedrático de económicas, no era profesor de filosofía, pero era muy amigo del departamento en el que yo hacía la tesis, en la Autónoma, y daba un curso de doctorado en el doctorado en filosofía de la ciencia. Yo me apunté, nos llevamos bien y terminó siendo mi director. Y me dijo, bueno, pues para hacer filosofía de la ciencia bien, lo que tienes que hacer es estudiar una ciencia. Y como él estaba en la Facultad de Económicas, pues anímate, métete aquí a Económicas, estudia esta carrera y por lo menos verás cómo funciona una ciencia por dentro, ¿no? Y en fin, así lo hice. Por entonces no tenía otras cosas que hacer por la tarde, no como después, y me dediqué por la tarde a estudiar Económicas. Lo que pasa es que aquí hice una cosa un poco rara, y es que, digamos, el objetivo inicial era ver la economía desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, y yo lo que terminé haciendo fue justo lo contrario, ¿no? Fue ver la filosofía de la ciencia desde el punto de vista de la economía. Es decir, me atrapó tanto el pensamiento económico que lo que hice fue ver los problemas tradicionales de los que se ocupa la filosofía de la ciencia, pues cómo se crea el conocimiento, cómo se valida el conocimiento, si el conocimiento es objetivo o no, si las teorías avanzan, si la ciencia progresa o no, etcétera, etcétera. Ver todas estas cuestiones desde el punto de vista de un economista, más o no solo que desde el punto de vista de un filósofo, ¿no? Y así terminé dedicándome. Voy a empezar a poner la presentación ya. A ver, ¿ahora la veis? ¿La veis? Vale, gracias. Es que yo ahora voy a intentar poner no pantalla completa para poder seguir viendo al público y así no me distraigo tanto. Bueno, así ve un poco la reacción. Bueno, pues lo que me dediqué a hacer, digamos, en los últimos 20 años, aproximadamente 20 y pocos años, ha sido ver el funcionamiento de la ciencia desde el punto de vista de la teoría de juegos, que es la herramienta analítica principal que maneja la teoría económica, ¿no? La teoría de juegos, perdón. Bueno, la primera parte es ver la ciencia como un juego, ¿no? La teoría de juegos, para los que no estén familiarizados con esto, no se trata de ver los juegos en el sentido más lúdico del término, ¿no? Ni el fútbol, ni el escondite, ni cosas así, aunque bueno, también, sino ver las situaciones de interacción social como situaciones en las cuales lo que obtiene un individuo, lo que se llama un jugador,
depende de lo que hagan los demás individuos, no solo de lo que hace él, que digamos es la idea tradicional de la economía, pues ver el consumidor, el empresario tomando como dado todo lo que pasa a su alrededor, la situación económica, sino que aquí más bien vamos un poco más a las relaciones persona a persona e intentamos ver qué va a hacer, qué es lo más racional para un individuo, cuál es la acción más racional para un individuo, teniendo en cuenta qué es lo que están haciendo los demás. Entonces, un juego, desde el punto de vista de un economista, es una situación social analizada desde este punto de vista. O sea, tenemos varios individuos, cada uno tiene sus intereses, sus metas, sus deseos, y lo que se pregunta en la teoría económica siempre es, bueno, ¿y qué es lo más racional, qué es lo óptimo para cada individuo? Y aquí la cuestión es que lo óptimo para cada individuo no solo depende de qué va a hacer él, sino también de qué es lo que van a hacer los demás. Y aquí el principal concepto que aparece en la teoría de juegos es este del equilibrio de Nash, que dice que una situación, un juego está en equilibrio cuando se da la situación siguiente. Cada individuo está haciendo lo mejor que puede, suponiendo que todos los demás están también haciendo lo mejor que pueden. Es decir, nadie puede mejorar su resultado si solo cambia él su decisión. Los demás están haciendo lo que sea y tú estás haciendo lo mejor que puedes, dado que es lo que están haciendo los demás. Esto es un equilibrio de Nash. Esto quiere decir simplemente, es una idea que quiere decir que la situación está en equilibrio si nadie tiene un incentivo para apartarse unilateralmente de lo que está haciendo. Es decir, si cada uno está satisfecho con lo que está haciendo. Aunque, y aquí nos lleva a el segundo concepto importante, que es este de eficiencia de Pareto. Una situación se dice que es eficiente de Pareto, bueno, Nash y Pareto son dos economistas, bueno, Pareto también era sociólogo. Una situación es eficiente de Pareto cuando la única forma de mejorar la situación de alguien es perjudicando a los demás. O sea, si para mejorar a alguien hay que quitarle algo a otra persona, básicamente. Si la situación se puede mejorar quitándole a alguien, si se puede mejorar la situación de alguien sin quitarle nada a nadie, es que estamos en una situación ineficiente. Es decir, lo estamos haciendo mal porque no estamos aprovechando lo mejor posible los recursos que tenemos. Si podemos mejorar a alguien sin que empeoren los demás, podríamos mejorar la situación. En cambio, si la única forma de mejorar a alguien es empeorando a alguna otra persona, pues la situación puede ser muy desigual, puede que algunos tengan mucho, otros tengan poco, pero por lo menos es eficiente en el sentido de que estamos haciendo lo máximo que podemos con los recursos que tenemos, ¿no? Y luego, en último término, está el concepto de decisión colectiva, que es cuando permitimos que los individuos no decidan solo de manera individual, sino que se agrupen formando coaliciones, por así decir, y digan, bueno, pues vamos a tomar esta decisión. Y en ese caso, cuando pueden formar coaliciones, pues su comportamiento es distinto a cuando lo hacen de manera individual, es decir, cuando lo hacen sin más remedio que tomando como dado lo que están haciendo los demás. En fin, estos tres conceptos que he explicado así muy superficialmente son los tres conceptos básicos de la teoría de juegos. El equilibrio de Nash, que básicamente podemos resumir en el principio de racionalidad de los individuos, es decir, los individuos intentan maximizar su propio interés, su propio beneficio. El concepto de eficiencia de Pareto, que dice que las situaciones a las que llegamos pueden ser eficientes o ineficientes y tenemos que intentar buscar la forma de llegar a conseguir que sean lo más eficientes posibles. Y el concepto de decisión colectiva frente individual, que nos dice qué pasa cuando permitimos que los individuos formen coaliciones, cuando no actúen solo a su propio, teniendo en cuenta su propio, no solo su propio interés, sino su propia decisión, su propia capacidad de influencia individual. En fin, con estos conceptos en la mano, la cuestión es, bueno, cuando los aplicamos a la ciencia, ¿en qué nos tenemos que fijar? Digamos que la filosofía de la ciencia pues se ha ocupado normalmente de cuestiones muy teóricas como, bueno, pues qué son las teorías, qué es la observación, qué es la racionalidad en el sentido de si las teorías son verdaderas o falsas, cosas así, ¿no?
Pero en cambio, desde el punto de vista de la teoría de juegos, nos hace cambiar un poco el enfoque. Y es, en vez de fijarnos, como se ha fijado tradicionalmente la filosofía de la ciencia, en el contenido de la ciencia, es decir, las teorías, los experimentos, las observaciones, etcétera, etcétera, vamos a fijarnos en los sujetos, es decir, en las personas que están haciendo la ciencia. Bueno, no es lo que conozcáis Twitter, a lo mejor conocéis la cuenta esta de científico, que es muy divertida y que su eslogan es algo así como: la ciencia no se hace sola, hay que hacerla. Siempre escrito todo con mucha falta de ortografía. Bueno, pues es más o menos esta idea, que la ciencia no se hace sola, hay que hacerla. Y hay que fijarse en los individuos, en las personas que la hacen, y hay que ver a qué juego están jugando. Es decir, desde su punto de vista, ¿qué es la ciencia? ¿Qué tipo de actividad, qué tipo de premios y castigos pueden esperar por participar en la ciencia, ¿no? Y entonces, digamos que la pregunta fundamental hecha desde el punto de vista de la teoría de juegos acerca de la ciencia es, bueno, ¿y la ciencia qué juego es? ¿A qué se juega en la ciencia, ¿no? Esto lo tenemos muy claro, por ejemplo, al hablar de los deportes. Pues, ¿en qué consiste el fútbol? Pues, bueno, pues ya tenemos ahí las reglas del fútbol. ¿En qué consiste el ajedrez? Pues lo mismo, ¿no? Bueno, pues si la ciencia la entendemos como un juego, ¿qué juego es? Y mi propuesta en este terreno es decir que la ciencia es un juego básicamente de persuasión, un juego en que a lo que se juega es a intentar convencer a otros de que escriban o digan ciertas cosas. Básicamente esa es la esencia del juego, ¿no? Antes hablé de las esencias, pues aquí tendríamos la esencia del juego, ¿no? Y entonces, digamos, el terreno de juego, o la palestra, como digo aquí, el terreno de juego básico de la ciencia es lo que se conoce como el paper. Y esto ya nos empieza a llevar un poquito hacia el terreno de la comunicación, ¿no? Ahora estamos en la comunicación, digamos, entre científicos. Luego, en la segunda parte de la charla, veremos la comunicación entre científicos y el resto de la sociedad, ¿no? Pero en la comunicación entre científicos, la herramienta principal de comunicación es el paper. Esto, naturalmente, todo en la teoría de juegos y todo en la filosofía, naturalmente, también, es una idealización, una simplificación. Los científicos hacen más cosas que escribir papers, también dan charlas, también escriben libros, por supuesto se escriben correos electrónicos, hacen experimentos, escriben resultados de los experimentos, hacen tablas de Excel, etcétera, etcétera. Pero digamos que el objetivo último de todo esto, también los futbolistas se entrenan, pero el objetivo es el partido. Pues el partido en el fútbol, perdón, en la ciencia, que estaría yo pensando, el partido en la ciencia es el paper, ¿no? Es escribir un paper, publicar un paper. Y la cuestión, una vez que tenemos esto, bueno, y como decía, ¿y qué tipo de juego es? Y lo que argumento, lo que intento sugerir es que el paper es básicamente un argumento, en el sentido de que lo podemos estructurar, aunque aparentemente la estructura del paper sea distinta, un paper en concreto, en general, en el fondo, todos los papers los podemos estructurar distinguiendo la conclusión y las premisas. En el sentido de que conclusión, podemos llamar conclusión a todo aquello que aparece en un paper y de lo cual los autores, o por lo cual los autores quieren ser reconocidos. Es decir, tú dices muchas cosas. Si tú eres un científico y escribes un paper, tú dices muchas cosas en un paper. Pero hay unos ítems, unas proposiciones, unos resultados que son aquellos por los que tú quieres ser reconocido gracias a ese paper. Es decir, es lo que tú pretendes haber descubierto gracias a ese paper, ¿no? Todo lo demás que aparece en el paper podemos considerarlo como premisas, en el sentido de todas aquellas proposiciones, hechos, experimentos, artículos anteriores de otros autores, papers de otros autores, o incluso de otros tuyos, que pueden servir para reforzar la conclusión que tú quieres presentar, por la que tú quieres ser reconocido. Es decir, premisas es todo aquello que sirve para justificar que tu conclusión es correcta, es la conclusión que hay que aceptar.
Básicamente tenemos que pensar en el paper como un intento de resolver un problema. El científico que escribe un paper está intentando resolver un problema científico y lo que propone es una solución, que es una solución que compite con otras que están proponiendo sus colegas. Sus colegas están intentando resolver el mismo problema y proponen otras soluciones. Él propone la suya. Y para apoyar esta solución, pues se apoya en otros datos, que pueden ser experimentos que ha realizado, experimentos que han realizado otros y que saca de otros papers, principios teóricos que están en su disciplina y que están en los libros de texto, etcétera, etcétera. Todo eso lo utiliza para justificar que su solución es la buena. Y esa es la conclusión del paper. Eso es por lo que quiere ser reconocido, ¿no? Y también puede, por supuesto, en ese paper criticar las soluciones, criticar los argumentos que han dado los demás. Así que en el paper tenemos, ya digo, premisas y argumentos, premisas y conclusiones organizadas en forma de un argumento y hay un principio fundamental y es que la disciplina a la que pertenece el científico en cuestión, pues qué sé yo, puede ser física del estado sólido, puede ser paleontología del Jurásico, puede ser arqueología de la Grecia arcaica, el campo que sea. En ese campo hay unas normas que dicen cuando un argumento es bueno, cuando un argumento es válido. Lo que aprende el científico al estudiar la carrera y al hacer su doctorado, básicamente es a distinguir qué argumentos se consideran válidos en su disciplina. Esto es en lo que consiste básicamente el aprendizaje del científico. En saber cuándo un argumento, cuándo un paper que él coge de una revista y se pone a leerlo, pues es un argumento aceptable o no aceptable. Y básicamente cuando un científico envía un paper a una revista, pues lo que hacen los referees de esa revista es determinar si ese paper se adapta a las normas de la disciplina. Perdón. Es decir, si se adapta a las normas de argumentación de la disciplina, si utiliza las premisas que tiene que utilizar, si utiliza los razonamientos y reglas de inferencia que tiene que utilizar, sean inferencia estadística, lógica, matemática, depende de la disciplina que sea, ¿no? Y entonces, cada científico lo que intenta es, paso a la siguiente, bueno, esto lo estoy repitiendo. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los papers más famosos de la historia de la ciencia, ¿no? En el que Watson y Crick presentaron en el año 53 en la revista Nature la estructura del ADN. Y la estructura del ADN es esto que aparece aquí como conclusión, ¿no? Fijaros, ellos lo que quieren es defender la conclusión de que el ADN tiene una determinada estructura química que no se conocía hasta ahora, que es esta forma de doble hélice en la que las moléculas están organizadas de una determinada tipo de emparejamiento, ¿no? Todo lo demás que aparece en el paper son premisas. La premisa más famosa, esta fotografía número 51 que publicaron sin consentimiento de la autora de la fotografía, ¿no? Y entonces lo que tienen es, de Rosalind Franklin, me salía el nombre, lo que hacen es decir, bueno, dadas estas premisas, nosotros podemos justificar que el ADN tiene cierta estructura. Y es por lo que queremos ser reconocidos como descubridores del hecho de que el ADN tiene esta estructura. ¿Qué hacen los referees de este artículo? Pues ver si el argumento está bien, si el argumento es correcto, aceptable desde el punto de vista de la disciplina, ¿no? Si los datos son válidos, si los pasos que se dan en la argumentación son válidos, si son relevantes, etcétera, etcétera, ¿no? Si los referees consideran que todo esto está bien, si cumple las normas de la disciplina, pues se publica el artículo. Ahora bien, ¿quiere decir que si se publica el artículo ya todos los miembros de la disciplina científica, pues los que se dedicaban a biología molecular, bueno, entonces esto es el origen de la biología molecular, ¿no? Pues todos los biólogos, todos los genetistas, ¿tienen ya la obligación de aceptar este resultado? Pues no, porque los otros científicos que están proponiendo otras soluciones están publicando también papers defendiendo su solución. Que se haya publicado no quiere decir que la solución sea correcta, quiere decir que el argumento que se ha dado para justificar esta solución es aceptable desde el punto de vista de las normas de la disciplina.
pero que sea aceptable no quiere decir que sea el mejor posible. Entonces, lo que solemos tener en la ciencia es una competición habitual entre muchas soluciones, todas las cuales están intentando justificarse con el conocimiento previo que hay en la disciplina, con los experimentos que se están haciendo, etcétera, etcétera, pero suele haber una competición entre soluciones. Digamos, si nos ponemos en 1953 y leemos este artículo, ¿estaremos convencidos de que lo que dice es verdad? Bueno, habrá quien se convenza, habrá quien no. Ahora, en aquel tiempo, pues todavía había gente que pensaba que no había pruebas suficientes, por así decir, que todavía era posible que otro modelo, pues por ejemplo, algunos científicos estaban defendiendo un modelo que era una triple hélice, no dos cadenas que se juntaban, sino más bien como una trenza. Había científicos que pensarían en otra posible solución al problema, el problema de qué forma tiene la molécula del ADN, ¿no? Y entonces, a principios de los años 50, finales de los 40, había muchos artículos publicando soluciones tentativas a este problema, ¿no? ¿Cómo se consigue que una de las soluciones cristalice? Bueno, pues cuando el peso de los argumentos que se dan a favor de una solución es tan alto que ya no solo es adecuado desde el punto de vista de las normas de la disciplina publicar este resultado, sino que ya se convierte en obligatorio aceptar este resultado. O sea, en 1960, por ejemplo, pues si alguien intentaba publicar un artículo diciendo que el ADN tenía otra estructura completamente distinta, ya ni siquiera se lo publicaban, porque el hecho o la proposición de que el ADN tiene esta forma de doble hélice había pasado de ser una proposición sostenible a pasar a ser una proposición obligatoria. Es decir, ya todo el mundo tenía que aceptar, porque la disciplina había aceptado que el peso de los argumentos a favor de esta tesis era suficientemente alto como para que esto dejase de considerarse como una mera proposición y se considerase como un hecho. Digamos que lo que hace la disciplina es seguir jugando a este juego, y a partir de 1953, pues otros científicos, o los mismos Watson y Crick, siguen presentando resultados que intentan apoyar o criticar este resultado. Si se acumulan los resultados a favor de manera que la disciplina considera suficientemente abrumadora, pues ya se convierte, como digo, no en una mera conjetura, no en una mera hipótesis, sino en un hecho, en algo que es obligatorio aceptar dentro de la disciplina. Algo que quienes no lo aceptan se descubren a sí mismos como miembros no suficientemente competentes de la disciplina. Pues usted, o sea, se le puede suspender un examen por no aceptar esto, un examen de biología por no aceptar esto, digamos, ¿no? O, por supuesto, pues no se acepta una tesis doctoral en el que uno no acepta que el ADN tenga esta estructura, ¿no? Y esto es lo que, por ponerle una metáfora así muy visual, pues es lo que llamo el modelo de crecimiento científico del coral, ¿no? Pues, esto es una discusión en filosofía de la ciencia que desde los años 60 precisamente tuvo mucha importancia, que es, bueno, el conocimiento científico como es de sólido, por así decir. El progreso científico existe. Según vamos cambiando teorías unas por otras a lo largo de la historia, las teorías más modernas son mejores, digamos, epistemológicamente hablando, son mejores que las antiguas, nos dan un mejor conocimiento del mundo, son más objetivas, más verdaderas, están más cerca de la verdad, o lo que sea. Bueno, pues aquí hubo un gran debate entre los filósofos de la ciencia, entre los que defendían, por así decir, la racionalidad del progreso científico, y los que seguro que habéis oído hablar de Thomas Kuhn y su teoría de las revoluciones científicas y de los paradigmas, o más exagerado todavía Feyerabend con su anarquismo metodológico, pues decían que no, que en realidad en la ciencia lo único que hay son consensos que cambian con el tiempo. Y los científicos en una época aceptan un paradigma y en otra época aceptan un paradigma, pero no hay una forma, digamos, intersubjetiva que sea válida a través de todos los paradigmas de decir que un paradigma es mejor que otro, ¿no?
Bueno, yo el modelo que propongo es este del coral, por así decir, y es que esto depende mucho del enfoque, ¿cómo no me sale la palabra? Del tamaño en que nos fijemos en el objeto que estamos estudiando, ¿no? Al hablar del progreso científico, ¿no? Si nos fijamos en las publicaciones, en los papers que se están publicando en un determinado momento, pues lo que vemos es algo vivo, algo en lo que no hay consenso, una polémica continua, unos defienden unas teorías, otros defienden otras. O sea, si uno se va a las revistas de cualquier campo, de biología, geología, química, economía, sociología, da igual que sean en ciencias naturales, en ciencias humanas posiblemente más todavía, ¿no? Pues no hay consenso, hay debate. Unos defienden unas soluciones a los problemas, otros defienden otras. Es difícil tomar una colección de una revista científica de una área determinada y no pensar que los miembros de esa disciplina no se ponen de acuerdo. Cada uno defiende una cosa. En cambio, entonces esto es como si vemos en el coral los corales individuales, ¿no? Que son unos de estos pólipos casi microscópicos, ¿no? Que están vivos y están creciendo y no duran casi nada, pues viven unas semanas cada uno y al final mueren porque son absorbidos por otros y es todo un continuo debate, por así decirlo. Pero en cambio, si nos alejamos un poco y lo vemos más en perspectiva, pues lo que vemos es un crecimiento sólido. Y es que en este debate va cristalizando poco a poco no todo el tamaño del pólipo individual, ¿no? que veis aquí abajo a la izquierda, ¿no? Sino una pequeña base del pólipo va convirtiéndose en un esqueleto de carbonato que va creando un árbol de coral enorme, ¿no? Que puede tener metros y metros de tamaño. Y esto es lo que del conocimiento científico se va consolidando. Y el cambio de perspectiva lo podemos comprobar muy visualmente si en vez de fijarnos en las revistas científicas, sobre todo en las disciplinas de ciencias naturales, en las de ciencias sociales y humanidades menos, si en vez de fijarnos en las revistas, nos fijamos en los manuales, en un manual de física de partículas, en un manual de biología molecular o de lo que sea. Ahí lo que vemos son los resultados, digamos, cristalizados. Lo que el pozo, por así decir, el sedimento que ha quedado de los debates que se mantienen en las revistas, al cabo de un cierto tiempo, los científicos se dan cuenta de que una cuestión ha quedado fuera del debate, que ya o bien es imposible aceptarla o bien es obligatorio aceptarla. Y aquello que se hace obligatorio aceptar es lo que pasa a los manuales, a los libros de texto, a los handbooks, por así decir, ¿no? Y entonces, en los handbooks, al contrario que en los papers, está el conocimiento científico consolidado. Lo que los científicos de esa disciplina consideran obligatorio aceptar. Fijaros que todavía estamos hablando nada más que en comunicación entre científicos. El paper es una comunicación básicamente entre colegas. Un científico escribe un paper para que lo lean otros científicos, otros pares, que no es que vayan de dos en dos, es que son pares porque están a la par, ¿no? Otros colegas y lo discutan y se presenta como algo discutible. Y en cambio el handbook es comunicación científica también, pero es comunicación jerárquica. El handbook lo escribe el catedrático FETEN para que se lo estudien los alumnitos que están estudiando la carrera o haciendo el doctorado si es muy avanzado, ¿no? Y entonces eso ya no es discutible. Lo que pone en el handbook, tú no puedes ir al catedrático y decir, no, mire, es que la tabla periódica no es así como dice este libro. Yo me invento una tabla periódica mucho mejor. Pues no, la tabla periódica es como dice el libro. Y si no te la aprendes como dice el libro, pues suspendes y ya no te conviertes en un químico, ¿no? Fijaros que es una relación muy diferente a la que se da en el paper, donde todo es discutible y de hecho los papers se presentan para ser discutidos. La cuestión es cómo se pasa del paper al handbook. Bueno, pues se pasa por este proceso de solidificación. Cuando los argumentos a favor de una tesis son lo suficientemente pesados como para que se considere obligatorio aceptarlo, pues ahí está. Esto, de todas formas, no es completamente definitivo. Una teoría que se ha puesto de manifiesto en un handbook, al final pueden aparecer pruebas que la derrumben. Y entonces llegamos a la última etapa, que es la que llamo aquí de la erosión. Pues la física de Newton, bueno, que se sigue enseñando porque es muy útil,
pero en ciertos terrenos pues ya está, en el año 1900 todo el mundo pensaba que era la última palabra, pero cuando se empezó a ver la estructura de los átomos, los cuerpos ya que tienen una masa muy grande o se mueven muy deprisa, como en la teoría de la relatividad, pues hubo que escribir otros libros de texto porque los anteriores no valían. Bueno, y ya estoy pasándome, ya le avisé a Elsa y a Sandra de que los filósofos, si se nos deja hablar, podemos estar no horas, siglos hablando. Así que me queda poco tiempo para el resto, que era lo interesante, por cierto, porque digamos esta es la parte más profesional, ¿no? Quiero decir, más filosófica, la parte más de comunicación viene después, pero voy a intentar resumirla muy rápido. Bueno, aquí la cuestión es, bueno, nos podemos plantear preguntas desde el punto de vista de la teoría de juegos sobre esta situación, ¿no? El juego que se está jugando es eficiente, sobre todo, es decir, el resultado al que se llega es el mejor posible, dados los recursos que tienen los científicos a su disposición. La cuestión es, bueno, lo mejor posible, ¿para quién? Pues lo mejor posible, podemos decir, desde el punto de vista profesional del científico, es el que mejor permite ganar plazas en la universidad. Los científicos están satisfechos en el sueldo que reciben, en la cantidad de becarios a los que pueden formar, en si sus pares están satisfechos con ellos y entonces les invitan a muchos congresos y a hacer muchos viajes por el mundo cuando no hay pandemias y esas cosas. Pero también podemos hablar de eficiencia desde el punto de vista epistémico, es decir, desde el punto de vista de la idea que tienen los científicos de cuándo el conocimiento es buen conocimiento, ¿están obteniendo un conocimiento adecuado en este juego o las teorías a las que llegan te las podrías creer igual que no te las podrías creer? Y bueno, y aquí la verdad es que es muy posible que en ciertas disciplinas ocurra una cosa y en otras disciplinas ocurra otra. ¿Qué sé yo? A lo mejor en física del estado sólido, pues las teorías a las que llegan son razonablemente aceptables desde el punto de vista epistémico, pero los resultados a los que se llegan, qué sé yo, por poner un ejemplo, y Dios me libre de intentar meterme con nadie, en filosofía de la cultura o en, no sé, antropología social o en teoría literaria, pues a lo mejor a los resultados a los que se llegan, bueno, pues uno podría creerse una cosa o podría creerse otra, ¿no? Y de hecho se nota mucho la diferencia en los libros de texto en estas disciplinas, porque en los libros de texto de ciencias normalmente te explican una teoría, no te explican varias. En cambio, en los libros de texto de humanidades, de ciencias sociales, pues muchas veces dicen, esta escuela dice esto, esta escuela dice esto, y esta otra dice esto. Y bueno, y ahí se puede ser un sociólogo estupendo marxista, pero se puede ser también un sociólogo estupendo positivista. ¿Quién tiene razón? Ah, pues no sabemos, ¿no? En cambio, no se puede ser un químico estupendo si uno no acepta la tabla periódica, ¿no? En fin, pasamos entonces a la segunda parte, esta de repartiendo juego, ¿no? Que es, vamos a extender el juego de la ciencia fuera de los científicos, ¿no? Y la cuestión que voy a presentar es únicamente la idea de cómo ver este reparto del juego desde el punto de vista de un juego de comunicación, es decir, de este juego de persuasión del que hablaba al principio. La comunicación científica que se hace, no entre científicos, sino de los científicos hacia personas externas a la ciencia, cómo verla desde el punto de vista de un juego de persuasión, ¿no? Y aquí hay, bueno, he puesto 3, pero en realidad son 4, como podéis ver, ¿no? 4 tipos principales de comunicación científica. Es que el último lo añadí después y no me di cuenta de cambiar el 3 por un 4, ¿no? El más obvio es la tecnología. Los científicos les tienen que decir a los ingenieros algo para que los ingenieros sepan qué hacer con la ciencia y construir cacharritos. Esto en realidad es una comunicación mucho más de doble sentido de lo que he descrito aquí muy simplificadamente, pero en fin, es, digamos, la aplicación tecnológica de la ciencia. Otro tipo de comunicación científica, digamos, hacia afuera de la ciencia es la divulgación, pues es comunicar el conocimiento científico a personas que no son expertas, ni siquiera como tecnólogos, como ingenieros, ¿no? en la disciplina científica en cuestión, ¿no? Otro tipo de comunicación es el periodismo, que no es tanto
comunicar el conocimiento científico a los legos, por así decir, sino informar de lo que está pasando en la ciencia, es decir, tomar la ciencia como objeto noticiable, que no es lo mismo que explicarle a un lego la teoría de la relatividad. Es explicarle más bien por qué andan enfadados los físicos con respecto a tal, unos físicos con otros, con respecto a tal experimento, por ejemplo. Esto más bien es periodismo. Había, seguramente muchos lo conoceréis, y no recuerdo el autor, por desgracia, un famoso dicho sobre cómo diferenciar la divulgación científica del periodismo científico. Y era algo así como que la divulgación científica consiste en explicar de manera sencilla cosas que son muy difíciles de entender y que nadie quiere que, o sea, nadie tiene un interés en que eso permanezca oculto. Nadie quiere reservarlo únicamente para los iniciados, pero lo que pasa es que es difícil de explicar para quien no es experto en la disciplina. Eso es la divulgación. En cambio, el periodismo consiste en explicar cosas que son relativamente fáciles de entender, pero que hay alguien que no quiere que los demás se enteren. Entonces, si hay alguien que le gustaría que esto no fuera noticia, entonces es que es noticia y es periodismo, ¿no? Si a los científicos, al contrario, están encantados en que la gente se entere de esto, entonces es más bien divulgación. O bien, lo último, o bien es marketing, que ahora es una cosa que estamos viendo muy en el orden del día, ¿no? También se puede comunicar contenidos científicos en forma de marketing, es decir, para favorecer la entrada de recursos económicos, sobre todo, o de otro tipo, en una institución científica, en una empresa que hace investigación, etcétera, etcétera. Si el objetivo de tu comunicación es conseguir que suban las acciones, por así decir, o que la gente compre determinado cachivache o una vacuna en vez de la del competidor, o que se den más plazas para tu disciplina en vez de para otras, se den más recursos a una facultad que para otras, entonces lo que estás haciendo es marketing, no es divulgación, no es periodismo, no es tecnología, no es ciencia, estás haciendo marketing, que por supuesto es una forma de comunicación tan legítima como cualquier otra, y el marketing ha existido desde el principio de los tiempos y seguirá existiendo porque es algo necesario para el funcionamiento de la sociedad. Lo que pasa es que hay que tener claro cuándo se está haciendo divulgación y cuándo se está haciendo marketing. Y bueno, y también es verdad que en todo esto hay unos límites muy difusos, ¿no? Hay veces en que no está claro si lo que estamos haciendo es ciencia o tecnología, si es divulgación o periodismo, si es divulgación o marketing, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión, lo más importante es que como ahora hemos introducido otros jugadores y no tenemos solo a los científicos con sus intereses, que pueden ser intereses científicos, por así decirlo, o epistémicos, en el sentido de obtener conocimientos, o pueden ser intereses profesionales en el sentido de obtener recursos, plazas, becas, premios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora tenemos intereses extracientíficos, ¿no? Es el receptor de la comunicación científica, esta no profesional, por así decir, tiene a su vez sus propios intereses, ¿no? Por ejemplo, está claro que el tecnólogo y el que necesita del marketing, pues necesita que las acciones de su empresa suban, que sus ventas aumenten, etcétera, etcétera. Pero también quien está esperando que salga una vacuna, pues tiene interés en no contagiarse de una enfermedad, ¿no? Quien tiene interés en cómo está evolucionando las tecnologías del 4G o 5G, perdón, pues ya no sé ni por qué G voy, pues tiene interés en qué tipo de cositas va a poder hacer con sus móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Los intereses aquí se diversifican mucho. También hay intereses políticos o ideológicos, ¿no? Pues hay conocimientos que, digamos, pueden chocar más con ciertas ideologías, entonces quienes defienden esas ideologías, pues a lo mejor tienen interés en que no se revelen estos conocimientos, revelen con V, ¿no? O al revés, si son conocimientos que tú piensas que apoyan tu ideología. Y en esto hay casos muy flagrantes, ¿no? Pues, por ejemplo, todas las discusiones que tenemos ahora mismo sobre el sexo, pues quienes defienden unas ideologías sobre si el sexo es de determinada manera, pues puede preferir que determinadas comunicaciones científicas no se difundan al público porque dice, bueno, pues esto es en realidad ideología, o al revés, es la ideología lo que defiende lo contrario, etcétera, etcétera.
Y luego también está, por supuesto, el puro interés de la curiosidad y la fascinación que a gran parte del público le despierta la ciencia, ¿no? Y que esto está detrás, sobre todo, del interés que hay por la divulgación, ¿no? Pues la gente siente curiosidad por cómo está avanzando el conocimiento, qué cosas se están descubriendo, qué cosas que se pensaban antes se ha descubierto que eran falsas, que esto es una cosa que tiene mucho peligro también, ¿no? Por ejemplo, el otro día salía la noticia, seguro que visteis, de que habían descubierto una tumba de una cazadora del Paleolítico que parece que echaba por tierra la teoría que se aceptaba hasta ahora de que en el Paleolítico los hombres cazaban y las mujeres recolectaban, ¿no? Bueno, esto también tiene mucho que ver con la ideología, porque si uno se va a lo que se escribía hace 20, 30 años sobre este tema, pues nadie experto tenía nada claro que hubiese esta división del trabajo. No era un consenso científico de la disciplina, ¿no? Y en cambio, para vender la noticia, pues está muy bien inventarse que había un consenso que esta noticia ha tirado por tierra, ¿no? Así que, en fin, sobre todas estas cuestiones, pues, digamos, la complejidad de las interrelaciones entre los diversos intereses pues es mucho más complicada que la que se da en el caso de la comunicación interna en la ciencia, que ya es bastante complicada de por sí, ¿no? Y ya para ir terminando con esto de la complejidad, pues hay sobre todo un punto de distinción fundamental entre la comunicación extracientífica y la comunicación intracientífica, ¿no? Y es que hemos visto que la comunicación intracientífica está regulada por normas. No son necesariamente normas que estén escritas en una especie de catecismo, pero todo practicante, todo especialista de una disciplina, como he dicho antes, su formación como especialista consiste en asimilar esas normas, en ser capaz de distinguir casi por el olfato cuando un paper está bien argumentado y cuando no. Y hay unas normas que, aunque no sean completamente tácitas o explícitas, pues los expertos son conscientes de que existen y sobre todo son conscientes de cuándo se han violado esas normas, ¿no? Y son los argumentos que dan para justificar que no se publique, por ejemplo, o no se acepte en una revista un determinado paper. En cambio, en la comunicación extracientífica lo que tenemos es la anarquía casi absoluta. No hay normas. No hay, o sea, si tú publicas un libro de divulgación, por ejemplo, que lo haces malo porque lo que dices no está basado en el consenso científico de la disciplina, por ejemplo, o porque los argumentos que das ahí pues, están explicados sin pie ni cabeza, es decir, que has hecho una chapuza muy considerable y que los especialistas lo ven y dicen esto no tiene ni pie ni cabeza y no dice más que tonterías. Pero a lo mejor se convierte en un éxito. Es decir, se venden cientos de miles de ejemplares de este libro. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta, porque a la gente que no es experta en la disciplina, por la razón que sea, pues le resulta convincente. No necesariamente solo porque se convenzan de las conclusiones a las que llegas en el libro, sino porque les resulta divertido, entretenido leer el libro. Y entonces no hay una regla explícita ni implícita que diga la comunicación científica tiene que hacerse, entre comillas, bien, desde el punto de vista científico. Digamos, esto es más una regla moral y una regla profesional, ¿no? Pues, y entonces, como la moral, pues, como dice este otro dicho de que la conciencia moral es esa vocecita que hay en el cerebro que te dice que te podía estar viendo alguien. Bueno, pues eso, cuando no nos está viendo nadie, cuando no nos jugamos nuestra promoción en la academia, cuando no dependemos de que nuestros papers se publiquen en Nature o en una buena revista, pues ¿qué más nos da cumplir las normas que no, ¿no? Aquí están más bien las normas del mercado editorial, las normas del periodismo, pues lo que sea noticiable o no, una cosa. Cuando un periodista se ha abstenido de publicar una noticia que iba a tener mucho gancho simplemente porque algunos detalles no estaban bien justificados, pues hombre, habrá habido casos, pero todos conocemos que lo habitual es más bien lo contrario, ¿no? Pues primero se suelta la piedra y luego ya se pedirá disculpas, ¿no? Así que si en el caso de la ciencia, fijaros, otra cosa que podía haber hecho al principio era comparé un poco la ciencia con los deportes. En los deportes, pues hay unas reglas claras, ¿no?
pero cuando se juegan aficionados, bueno, y en el deporte profesional pues están los árbitros, ¿no? Que además en inglés se dice referee también, igual que en los papers, ¿no? Que dicen si ha sido falta, si no ha sido falta, etcétera, etcétera. Pero cuando juegan aficionados sin árbitro, ¿quién dice si ha sido gol o no ha sido gol? Pues bueno, hay un poco más de anarquía en este caso, ¿no? Hay cosas que son evidentes y cosas que no son tan evidentes. Pero otra comparación que podíamos haber hecho era no la ciencia con el deporte, sino la ciencia con el mercado. Y el mercado también parece que tiene, hasta cierto punto, un sistema de autodisciplina, ¿no? Y es que aquellas cosas que la gente no encuentra suficientemente útiles, suficientemente baratas o suficientemente convenientes, pues al final se dejan de vender y salen del mercado, ¿no? Y entonces el mercado parece que tiene un filtro, un mecanismo por el cual se terminan vendiendo más artículos mejores que artículos peores. Luego uno compra ciertas cosas y pone un poco en duda esto, ¿no? Pero en fin, parece la teoría económica por lo menos dice que hay una mano invisible por ahí llevando al mercado al óptimo de Pareto, que decíamos al principio, ¿no? Pero bueno, podemos decir, cogiendo esta metáfora, que en la ciencia, en el mecanismo interno, pues sí podría haber una especie de mano invisible que hace que los científicos terminen poniéndose de acuerdo en lo que acumula más razones a su favor, pero en la comunicación intracientífica pues no hay esta autodisciplina, ¿no? Y entonces pues parece que vale todo. Y esto es lo que los economistas llaman un fallo de mercado, ¿no? Situaciones en las cuales el mercado no funciona por sí solo lo suficientemente bien y esto justifica la intervención normalmente de los poderes públicos o de alguna institución externa al mercado para hacer que los agentes económicos se comporten de manera respetuosa entre sí, ¿no? Un caso típico es la contaminación, ¿no? Pues si mi coche contamina o mi fábrica contamina, ¿a mí qué más me da? ¿No? Pues eso, yo voy a... Lo que obtengo de beneficios compensa muy por encima la pequeña inconveniencia que yo tengo por sufrir mi propia contaminación, ¿no? Lo que pasa, claro, cuando todos hacen esto, pues hay mucha contaminación. El mercado por sí mismo, pues no tiene forma de arreglar esto y esto justifica que el Estado, pues obligue a las empresas a asumir los costes de reducir la contaminación, por ejemplo, pues, de la manera que sea, ¿no? Pero en el caso de la ciencia, pues tenemos aparentemente, en el caso de la comunicación extracientífica, quiero decir, la comunicación de la ciencia hacia afuera, pues tenemos aquí un aparente fallo de mercado, que por sí sola no parece funcionar suficientemente bien, ¿no? Como para garantizar que esta comunicación está hecha de forma que garantice la calidad epistemológica de lo que se está transmitiendo. O sea, que no hay un mecanismo interno que garantice que lo que se está transmitiendo es un conocimiento lo suficientemente válido desde el punto de vista de la comunidad científica. Es simplemente, digamos, la palabra del autor del artículo del libro de divulgación frente a la palabra de otros, ¿no? Los científicos, por supuesto, pueden protestar, pero quizás se les haga caso, quizás no. No digo que sea una total anarquía o que esto sea completamente un caos, ¿no? O que no haya absolutamente ninguna manera. Sí, posiblemente, en muchos casos, pues al autor de un libro de divulgación que es muy malo, pues se le termina dando vergüenza, ¿no? Y la gente no compra su libro, en la mayoría de los casos, pero digamos, no hay un mecanismo que garantice que esto ocurre así, ¿no? Y esto es donde entra, ya para terminar, donde vemos la importancia de lo que podemos llamar la alta divulgación, ¿no? La alta divulgación, que es, si se dice en francés, pues todavía queda mejor, la haute population, no sé, pero haute, a los franceses les gusta mucho lo de haute, pues la haute école de la administración y cosas así, ¿no? Pues la alta divulgación es, por así decir, una divulgación que está hecha con un marchamo, un sello de calidad, para decir, bueno, usted puede fiarse de lo que aparece de que lo que aparece en estos medios tiene un carácter suficientemente sólido desde el punto de vista científico. O sea, es divulgación, pero usted aquí no se va a encontrar fake news, ni paparruchas, ni magufadas,
ni cosas de estas, ¿no? Es divulgación de calidad, ¿no? La cuestión es, ¿y quién hace alta divulgación? Pues, claro, como el mercado no se autorregula aquí, pues hay un mecanismo bastante razonable para justificar que esto, lo lógico es que se encarguen instituciones públicas o por lo menos instituciones filantrópicas, ¿no? Lo que pasa es que luego también hay instituciones filantrópicas dedicadas a la alta divulgación de la magufería. Y entonces, pues tenemos fundaciones que fomentan la homeopatía o que nos han visitado los extraterrestres y cosas de estas, ¿no? Como es más difícil que las instituciones públicas defiendan estas cosas, pues esto da una razón de más para que la alta divulgación tenga un peso especial en la responsabilidad de las instituciones públicas, ¿no? Y entonces, digamos, son una especie de repositorio en el que quien busque información sobre este tipo, que no tiene por qué ser necesariamente el público directamente, pueden ser, por ejemplo, los periodistas científicos u otros comunicadores científicos. Quien busque información fiable sobre un determinado tema científico y a lo mejor no tiene la capacidad de coger la revista de Journal of Electrochemistry y entender ni un pijo de lo que pone ahí, pues bueno, pues tiene una revista de alta divulgación donde esto más o menos está explicado no para el tonto del pueblo, digamos, sino para una persona que tiene una cierta cultura científica y que por eso se dedica a la divulgación, pero que no es un experto, ¿no? Y bueno, y puede tener muchos tipos de formatos, pueden ser revistas, pero también pueden ser webs o documentales, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero digamos, el formato nativo de este tipo de alta divulgación es la revista, porque, digamos, el artículo tiene una capacidad de dar un contenido serio que no tiene el tweet, ni siquiera un documental, salvo en algunos, ni una entrada de un blog, salvo en algunas de especialidades, ¿no? O en algunos temas, ¿no? Así que digamos, es una justificación desde el punto de vista de la teoría de juegos, fijaos a dónde nos ha llevado, y del pensamiento económico, de por qué es razonable que las instituciones públicas inviertan en crear alta divulgación y mantengan medios de alta divulgación, ¿no? Y en fin, esto sería pues un ejemplo que no nos hace falta ir más lejos. Podría haber puesto la revista de la UNED, pero en fin, no me habría parecido educado, ya que estoy en la web, pues las excelentes revistas que están haciendo. En fin, esto sería todo el contenido de la charla. Pues muchas gracias y gracias a todos. Pues la presentación. Sí, puedes quitar. Muchas gracias, Jesús. Me habías dicho que seguramente pasarías del tiempo y yo también te he avisado que me sería imposible cortarte. O sea, sí, perdón. Pero aún así bueno, ha estado perfecto. Me parece muy, muy bonito que hoy sea el Día Mundial de la Filosofía, porque la verdad es que en ningún momento al establecer la fecha lo habíamos, bueno, antes no había caído. Yo me enteré antes de ayer, o sea. Es una coincidencia que está muy bien. Y pues nada, muchas gracias. Yo creo que es la primera vez, como decía Marta al principio, que hemos incorporado a la gente de comunicación de la ciencia a estos seminarios y creo que realmente todo lo que has comentado nos apela a todos los presentes y nos hace pensar y bueno, yo quizá para romper el hielo te haré una primera pregunta, pero lo que haría es que a continuación le hagamos más preguntas y así te dejamos descansar un poco